En esta primera integral podemos ver que nos piden la integral de 7 por una función. Si nos fijamos bien, esta integral será potencial, es decir, si nos vamos a nuestra tabla de integrales indefinidas, vemos que esta integral se resolverá de esta manera. Integral de una potencia será igual a una fracción cuyo numerador será x elevado a más 1 y cuyo denominador será a más 1. Y esto, como siempre, sumándole c. No obstante, lo que tenemos aquí no es exactamente lo que tenemos aquí, puesto que hay un 7 ahí estorbando. Tenemos que tener presente otra propiedad de las integrales. Para lograr esta situación de aquí, primero de todo, tenemos que hacer algo con este 7. Tenemos que tener presente también que si yo tengo una integral de una constante, de un número natural multiplicado por una función, esto es exactamente lo mismo que si yo cojo la a y la saco fuera de mi integral, de manera que esto quedaría así. Si yo tengo una integral de una función, si fuera multiplico por un número natural, siempre por un número natural, no puedo multiplicar o dividir por x, no me puedo inventar x, para justificar este valor que multiplicara la integral, debiera dentro dividir por ese mismo número. Luego, si no tengo una integral de una función, sino que tengo la integral de una función multiplicado por una constante, si yo dentro tengo a y fuera multiplico por a, tendré que justificar ese valor, como hemos visto hace un instante. Debiera dividir por a. Luego esto y esto se me simplificaría. En la práctica podemos ver que de alguna manera lo que sucede es que lo sacamos directamente, cuando lo que hacemos es multiplicar fuera y simplificar dentro, ¿vale? Así pues, para lograr aplicar la igualdad en azul, primero necesito aplicar la propiedad en verde. Es decir, que esto primero será 7 por la integral de la función. Y llegados a este punto simplemente aplico la integral. El 7 nunca me lo puedo olvidar, recuerda. Esto es 7 por lo que sea la integral. Y, como podemos ver, mi integral será x, donde a es 4, a más 1 es 5, y dividido entre a más 1, es decir, 5 también. Y esto más c. Y aquí una nueva integral. Estas propiedades que voy escribiendo por aquí las voy dejando mientras no me estorben. En este caso tenemos 1 partido de x al cuadrado. Aunque no lo parezca, tenemos el mismo caso que en el anterior. Tendremos que resolver esta integral mediante la propiedad en azul. Si recordamos la teoría de las potencias, si yo tengo la inversa de una potencia, es decir, esto por ejemplo sería la inversa, 1 partido de x elevado a una potencia, esto es exactamente lo mismo que x elevado a menos a. Luego, si primero aplico este cambio, aquí me faltaba el de x, es muy importante, que si aplicamos primero las propiedades de las potencias, puedo poner esto así. Seguidamente, si te fijas, tengo ya aquí la función lista para aplicar la propiedad en azul. Luego, esto resulta ser x menos 2 más 1 es menos 1 más c. Si vuelvo a aplicar las propiedades de las potencias ahora de forma inversa, la propiedad que os acabo de enseñar, menos la inversa de x. Estas son facilitas, no bajes la guardia, que luego vienen las chongas. Más cositas. Tenemos ahora la raíz cuadrada de x. En este caso, debemos recordar también otra propiedad de las raíces cuadradas. Debemos recordar que estas son en realidad también potencias. Es decir, si yo tengo la raíz cuadrada de x, esto es lo mismo que x elevado a un medio. Luego, si aplico esta propiedad antes de resolver mi integral, veré que estoy en el mismo caso constantemente. Luego, ya tengo x elevado a un número y esto será igual a x elevado a ese número más 1, en este caso son 3 medios, entre 3 medios. Y esto más c. Esto se podría simplificar. Si os lo piden lo hacéis y si no, pues no. Pero bueno, que es muy fácil de simplificar eso, ¿no? Tenemos ahora mismo una raíz cuadrada un pelín más compleja, pero vamos, que es más de lo mismo. Primero de todo, aplico la propiedad que os acabo de enseñar. Luego esta integral será la integral de esto otro. 5x a la 2 y todo ello entre 1/3. Bueno, os lo acabo de enseñar, aunque he ido muy rápido, se supone que ya lo sabéis, pero en el denominador se pone la base de la integral, mientras que en el numerador se pone el exponente de lo que hay dentro.
En este caso, este 2 es de la x. Este 2 de aquí es de la x, no del 5. Luego, si lo pongo todo entre paréntesis, me puedo imaginar aquí un 1. Y es por eso que lo pongo así, ¿vale? Muy bien, en este caso, aquí dentro, yo no tengo una x, sino que tengo una función. Tengo 5x a la 2. Por otro lado, este 5 de aquí no lo podría sacar, dado que está dentro de un paréntesis. Es decir, esto está elevado a una potencia. Tendría primero que calcular esa potencia para luego sacar el 5. Podemos hacer eso, dado que esta función de aquí se está multiplicando. Como se está multiplicando, simplemente puedo aplicar aquí distributiva. No así podría hacerlo si hubiera alguna suma o resta, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente esto, y se me olvidó el de x, pues es la tercera, ya se me han olvidado 2 o 3 veces. 5 elevado a un tercio por x a la 2 y elevado a un tercio. Ahora sí, podemos sacar este valor fuera y si te fijas, esto de aquí lo podemos operar. ¿Cómo? Pues como tengo un exponente a un exponente, es decir, el 2 está elevado a un tercio, en estos casos lo que debíamos hacer es multiplicar. ¿Ok? Por lo que todo esto será igual, continúo por aquí, a 5 elevado a un tercio integral de x elevado a 2 tercios. Ya tengo x elevado a un número y ya puedo aplicar la propiedad que ya habíamos visto. Esto será igual a la siguiente fracción. X elevado a 2 tercios más 1 igualando los denominadores sería 3 tercios, que sumándose a 2 tercios me quedará 5 tercios y entre 5 tercios. Y esto más c. Esto se podría simplificar, os digo simplemente cómo. Esto de aquí sería como la división de dos fracciones o podemos imaginarnos que aquí hay un 1 y hacer la siguiente cuenta, la siguiente operación, y luego sería cuestión de deshacer los exponentes y pasarlos a raíces cuadradas otra vez. Prefiero gastar el tiempo haciendo integrales a simplificando soluciones, ¿vale? En esta nueva integral vamos a ver una nueva propiedad. Primero de todo, fíjate que esta integral la podemos dividir en dos fracciones. Es decir, la integral de esa fracción puede ser dividida en dos fracciones, tal que los denominadores serán los mismos y separo los numeradores. Si yo sumara esto, me daría de nuevo esto de aquí, ¿de acuerdo? Y aquí lo que tenemos son dos términos distintos. Hasta ahora hemos visto productos, pero en este caso es la primera vez que vemos que están separados por una suma o por una resta. Y tenemos que tener presente la siguiente propiedad, que dice que si yo tengo la integral de una función más otra de x, esto se puede dividir en dos integrales, la primera de las cuales será la integral de f de x más la integral de la otra función, g de x. Si aquí tenemos una suma, aquí ponemos una suma, si aquí tenemos una resta, pues aquí ponemos una resta. Luego, si nos llevamos esta propiedad a nuestro ejercicio, tenemos dos integrales que resolver, vemos. Por un lado, tendremos que hacer la integral de raíz cúbica de x sobre 3x y por el otro la raíz cuadrada de 5x al cubo. Cuidado, este 3 es el exponente de la x, no de toda la función, sino habría un paréntesis, sobre 3x también. Espero que se vea. Vale. Bien, visto que tenemos dos integrales, pues primero vamos a resolver esta primera y luego esta otra. Vale, la primera de las integrales, si te fijas, la podemos dividir en el producto de dos fracciones, la cual arriba tendremos un 1 y un 3 multiplicado por, oh sorpresa, una función. Si ponemos ya en forma de potencia la raíz cúbica, nos quedará esto así. Fíjate que si opero esto de aquí, me volverá a dar ese valor de ahí, ¿verdad? ¿Por qué hago esto? Para que quede bien claro que, a pesar de que el 3 esté en el denominador, también es un producto que está multiplicando a toda la fracción. Es este número de aquí, un tercio, el cual puedo también sacar fuera. Un tercio lo podemos sacar fuera. Una vez está fuera de mi integral, continuamos trabajando con lo que nos queda dentro. Aquí se me olvidó el de x y esto será igual a un tercio. Y en este caso lo que tenemos aquí es la división
de dos potencias cuyas bases son la misma. Es lo mismo poner esto así que ponerlo de esta otra manera. Y cuando esto sucedía, lo que teníamos que hacer era restar estos dos valores. Si, por ejemplo, yo tuviera una multiplicación, lo que hacíamos era sumar las dos potencias dejando la misma base. Si tenemos una división, restamos las dos potencias dejando la misma base. Si hacemos eso, nos quedará la integral de x elevado a 1/3 menos 1, por lo que me queda menos 2/3. Y esto ya hemos visto cómo operarlo. Nos quedará pues 1/3. Nos quedaría algo así. Ten presente que esto de aquí, si le sumamos 1, es 3/3 menos 2/3, me queda 1/3. Ok. Vamos con la otra parte de la integral. Podemos hacer más de lo mismo, ¿no? Integral. Dividimos la integral en el producto de dos fracciones para ver claramente que el 1/3 lo podemos sacar fuera. La raíz cuadrada del numerador de la función la puedo pasar ya en forma de potencia. Me quedará 5x al cubo elevado a 1/2 y entre x. Recuerda que el 3 lo hemos sacado, ¿eh? Y esto es de x. Aquí la cosa ya no es tan simple, ¿no? Porque no tengo la misma base. Me refiero a la misma base de las potencias. Entonces, lo que podemos hacer es pues ir operando, ¿no? 1/3, que no se me olvide, integral. Primero de todo, vamos a hacer aquí la distributiva de las potencias, dado que lo que hay dentro del paréntesis está multiplicando todo. Es decir, esto será 5 elevado a 1/2 multiplicado por x elevado a 3/2. Recuerda que se multiplica. Y esto multiplicado por la inversa, ¿no?, de x, es decir, menos 1. De la misma manera que os acabo de enseñar antes, que esto es lo mismo que esto, si en vez de tener aquí un 1 tengo otra cosa, yo que sé, un 8, pues lo pones aquí también, ¿sabes? Es decir, es lo mismo. Entonces, si nos fijamos, este valor de aquí está multiplicando a toda la integral por dentro, así pues la podemos sacar fuera. Quedando esto, y el de x me falta, raíz cuadrada de 5 entre 3 y multiplicado por mi integral. Si obviamos esto, me queda x elevado a 3/2 por x elevado a menos 1. Hemos dicho que si se está multiplicando dos potencias con la misma base, sumamos las potencias y si se están dividiendo, restamos las potencias. Entonces sumamos las potencias, 3/2 más menos 1/2, me quedará 1/2, ¿no? Estas cosas las estoy dando por obvias, pero por si acaso, 3/2 más menos 1, aquí pues igualaríamos denominadores, como abajo multiplicado por 2, arriba tengo que multiplicar por 2, tengo los mismos denominadores, los puedo meter en la misma fracción, 2, 3, menos 2, esto es igual a 1/2, ¿ok? Facilito. Pues vale. Visto que es 1/2, pues pongo aquí 1/2. Y ahora ya sí que tengo mi tan ansiada propiedad de las potencias. Esto será igual de x a raíz cuadrada de 5 entre 3 por, no sé si se verá, pues no, no se ve. Esto será igual, lo pongo por aquí abajo, raíz cuadrada de 5 entre 3 y multiplicado por x elevado a 1/2 más 1, lo que me darán 3/2 y entre 3/2. Y esto siempre más c. No os olvidéis de estas tonterías, del más c, del de x, porque según el profesor, pues no le va a dar importancia o se la dará y mucha, hasta el punto en el que por olvidaros de poner estas cositas os va a quitar puntos. Y vamos, que te quiten puntos por no poner más c, pues a mí me parece un crimen. Pues nada, ahora ya es cuestión simplemente de sumar los dos resultados, ¿no? Entonces, esta integral de aquí será esto de aquí más esto de aquí. Lo pongo aquí todo junto para que se vea claro. Esto quedaría así, ¿vale? Esta sería la solución al completo. Luego ya tú, si tienes tiempo, esto generalmente se hace en los exámenes al final, si tienes tiempo, después de haberlo revisionado, de haber visto si te has equivocado en la integral o no, lo de simplificar siempre al final. Bueno, sería cuestión de, por ejemplo, si yo opero esto con esto, como es una multiplicación, se hace de forma lineal, 3 por 1/3, esto es 1, por lo que esto lo quito, me quedaría raíz cúbica de 3, esto si te fijas ya lo he operado, porque es x elevado a 1/3, lo tienes aquí, y esto sumado con, bueno, operas todo esto si quieres. Bueno, para hacer este otro, pues se supone que ya tenemos las herramientas, fíjate
que todo lo que hay dentro de las raíces cuadradas se está multiplicando. Luego, recuerda que si yo tengo raíz cuadrada de a por b, esto es lo mismo que la raíz cuadrada de a por la raíz cuadrada de b. Si yo tuviera esta parte de aquí, me fijaría en los índices y podría meterlo en la misma raíz cuadrada. Luego, si tengo una raíz cuadrada, puedo dividirlo en dos raíces cuadradas con el mismo índice. Eso sí, siempre y cuando se estén multiplicando. Si hubiera alguna suma, no, ¿eh? Ok. Entonces, aplicando esa propiedad de las raíces cuadradas, lo que voy a tener es raíz cuadrada de 5 multiplicado por raíz cuadrada de x a la 3 y abajo raíz cúbica de 3 multiplicado por raíz cúbica de x. Si nos fijamos, tenemos todo esto multiplicando. Lo podría dividir en dos fracciones, pero creo que ya no hace falta. Puedo sacar todo esto fuera de mi raíz cuadrada. Luego borro todo esto, que ya no me hace ninguna falta, más o menos. Ok, llegados a este punto, el de x, que no se me olvide, recuerda que las raíces cuadradas las puedo poner en forma de potencias. ¿Qué significa esto? Que en el fondo esta fracción, una fracción cuyo numerador será x elevado a, en el numerador ponemos el exponente de lo que hay dentro y en el denominador de la potencia ponemos el índice. Y hacemos lo mismo con el denominador. Como hemos comentado ya también antes, pues si tenemos dos potencias con la misma base dividiéndose, es cuestión de restar las potencias y dejar la misma base. Luego, si resto yo esto, igualaríamos denominadores, el mínimo común múltiplo sería el 6, luego aquí he multiplicado por 2 para que me dé un 6 en el denominador y aquí he multiplicado por 3 para que me dé 9 en el denominador. Si resto 9 sextos menos 2 sextos, esto me da 7 sextos. Lo ponemos aquí. Es decir, que todo esto es lo mismo que raíz cuadrada de 5 entre raíz cúbica de 3 multiplicado por la integral de x elevado a 7 sextos. Podemos aplicar la propiedad que ya hemos visto. Esto de aquí me sobra. Luego todo esto me quedará raíz cuadrada de 5, raíz cúbica de 3 multiplicado por la integral, que será x elevado a 7 sextos más 1. 6 más 7 es 13, pues 13 sextos entre 13 sextos. Y esto más c. Si lo queréis simplificar, ya eso os lo dejo a vosotros. Vale, hasta ahora hemos visto esta propiedad. A la a de x es igual, la integral de esto será igual a la fracción x, a más 1 entre a más 1. Si te fijas en la tabla de integrales indeterminadas, verás que al lado tendrás respecto a las funciones. Esto mismo será la función elevado a de dx será igual a la función elevado a más 1 entre a más 1. Con la salvedad de que debemos inventarnos, con las propiedades que hemos visto de las integrales, la derivada de esa misma función. Como ya hemos visto con las propiedades de los exponentes, esto lo podríamos poner de esta otra manera. X menos 4 elevado a menos 1. Y sería natural que tratarais de hacerlo en este punto de esta otra manera. Aquí tendríamos la función, es decir, esto de aquí. El menos 1 sería la a. Luego necesito la derivada de la función, la cual sería 1, que es el producto de x. Recuerda que para hacer integrales necesitas tener muy claro cómo se hacen las derivadas. Pues vale, estas propiedades que hemos acabado de ver ahora tienen una excepción, y es que si a es igual a menos 1, todo esto basura, no se aplica. Generalmente deberás aplicar otra. Vale, ¿y por qué digo que no se aplica? Bueno, si yo aplico ahora mismo la propiedad, es decir, puedo inventarme aquí un por 1 porque no cambia en nada. Esto ya sería la derivada de mi función. Luego puedo aplicar directamente la propiedad potencial. Esto luciría de esta manera, ¿no? La función de menos 1, es decir, a más 1. Y si nos fijamos, esto de aquí me da 0. Una función, cualquier cosa que esté elevada a 0, me va a dar 1. Y en principio esto no debería causarnos ningún problema.
el problema surge en el denominador. Menos 1 más 1 me da 0 y algo, aunque sea 1, siempre me va a dar esto, 1 entre 0, y esto de aquí tenemos que tener presente que es una indeterminación. Luego, ¿cómo podemos resolver esta integral? Si nos fijamos en nuestra tabla de integrales inmediatas, generalmente, bajo las potencias tenemos las integrales logarítmicas, que dicen así. Si hablamos de funciones, función 1, debemos lograr añadir aquí la derivada de esta función. Fíjate que en algunas tablas directamente te lo ponen arriba, y es que se multiplicaría, imaginamos que aquí hay 1, se multiplicaría de forma lineal, luego quedaría en el numerador. Y esto sería logaritmo neperiano de mi función más c. Recuerda poner siempre los valores absolutos. Esta será la propiedad que debemos aplicar en este caso. Luego, como ya hemos visto, la derivada de todo esto, de nuestra función en este caso, es 1. Este 1 me lo puedo inventar aquí porque no cambia ninguna cosa. Luego matemáticamente está ya justificado. Y esto pues será el logaritmo neperiano del valor absoluto de mi función más c. Recuerda que tenemos que poner aquí el valor absoluto. Esto es debido a que si en este caso x tomara un valor negativo o inferior a 4, el logaritmo neperiano sería negativo. Y debemos tener en cuenta que no existen los logaritmos ni de 0 ni de valores negativos. Bueno, como podemos ver, esta otra integral es muy parecida a la anterior, solo que ya no está elevado a la 1, o más bien a la menos 1, sino que lo está a la 2. Por lo que aquí ya sí que no tendremos ningún impedimento en aplicar esto de aquí, ¿verdad? Recuerda que esto solo lo puedo aplicar si a resulta no ser menos 1, porque si no, si resulta ser a igual a menos 1, pues el denominador es 0 y bueno, es un lío. Ok, entonces, si ponemos esto de esta manera, aplicando las propiedades de las potencias, podemos aplicar la función compuesta de la integral definida potencial, siempre y cuando tengamos multiplicando aquí la derivada de mi función. Como resulta que la derivada de mi función, esto de aquí es mi función, resulta ser 1, pues no hace falta yo que haga nada. Es decir, puedo inventarme un 1 multiplicando y no tengo que justificarlo de ninguna manera. Luego, aplicando directamente esa propiedad, me va a quedar x menos 4 elevado a menos 2 más 1, que es menos 1 entre menos 1, lo que me da esto de aquí. Las dos siguientes no presentan ninguna dificultad, básicamente o prácticamente es aplicar la integral potencial en ambos lados. Por aquí esto nos quedará así y en la otra, teniendo en cuenta que cambiando el signo de la potencia puedo pasar el denominador al numerador para así aplicar la propiedad potencial, por lo que me quedará menos 2 y menos 2 más c. Facilito. En esta otra tenemos una fracción bien grandota, pero como ya vimos, podemos dividirla en varias fracciones. Vale, tenemos que todo esto lo podemos poner de esta manera. Una vez dividido todo en fracciones, recordemos que si yo tengo la integral de una función más otra función, todo esto es parte de la misma integral, esto pues será igual a la integral de f más la integral de g. Luego, aplicando esta misma propiedad, pues básicamente puedo hacer esto. Así pues, esta integral de aquí en realidad son 4 integrales. Perfecto. Cositas que puedo hacer. Por un lado, esto y esto lo puedo simplificar, quedará un 3 aquí. Esto y esto lo puedo simplificar, esto y esto lo puedo simplificar y ya está. Muy bien. Esta será mi integral número 1, 2, 3, 4. Respecto a la 1, pues será x a la cuarta entre 4, menos la integral segunda. Perdón, aquí, si os fijáis, he cometido un error. Este menos lo tengo que quitar. Fíjate que o pongo aquí el menos o lo pongo aquí, pero lo tengo que poner en un solo sitio, no en dos.
Básicamente tenéis que imaginaros que es como quitar de la integral un menos 1. En fin, lo que va diciendo, menos la integral de la segunda, lo vamos a poner así, esto es la primera, ahora viene la segunda, esto será 5x a la 2 entre 2 más, vale, aquí tenemos integral de 3. Si tenemos la integral de 3, recuerda que si yo tengo 3x, la derivada es 3. Debemos saber que la integral es la inversa de la derivada. Luego, la integral de 3 es 3x. Como norma general, siempre que tengamos una constante o un número, la integral será ese mismo número multiplicado por x. Es decir, aquí tendremos 3x y finalmente en la cuarta integral, vamos a hacer aquí, tenemos 4x. Esto es lo mismo que la integral de 4 por 1x. Este 4 lo podríamos sacar fuera, cual lo vamos a poner ya aquí. Y la integral de la inversa de x, como ya hemos visto, es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Es decir, por logaritmo neperiano, valor absoluto de x más c. Esto de aquí es el 3 y todo esto de aquí es la integral cuarta. Seguidamente tenemos una integral muy parecida a la anterior, solo que se le añade aquí un más 1 y esto pues nos cambia básicamente todo. Como en la anterior, primero podemos dividir esto en varias fracciones. Al dividir esto en varias fracciones, pues lo que tendremos serán varias integrales. Las pongo por aquí. Aquí lo tenemos. Imagínense que al final de cada integral pongo dx. Ya me he cansado de estar editando eso. Entonces, en este caso, fíjate que ahora ya no podemos simplificar cositas. Este 4 con este x, esto es ilegal, no se puede. ¿Por qué? Porque tengo este más 1 aquí molestando. ¿Cómo procedo en este caso? Debemos tener en cuenta una propiedad de las integrales racionales. Las integrales racionales son aquellas que tienen esta forma. Al numerador lo voy a llamar como una función p de x y al denominador lo voy a llamar q sub x. Pues bien, cuando tenemos esto y sucede, muy importante, sucede que el grado de p de x es superior al grado de q de x, lo que podemos hacer es una división de polinomios. Dividimos p de x entre q de x, lo que nos dará un coeficiente que llamaremos c de x y aquí un seguido de cosas y al final puede que nos sobre algo. Este algo será r de x, el residuo. ¿Cómo se relaciona todo esto? Pues la integral de p de x entre q de x resulta ser la integral de c de x más la integral de r de x entre q de x. Insisto, esto se hace siempre y cuando el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador. Teniendo claro esto, fijémonos en nuestras integrales. Para que quede todo clarito, esta será la 1, 2, 3 y 4. La integral primera, primero de todo, tenemos que el numerador, 4 de x, es superior al grado, en grado, al denominador. Por si os habéis olvidado de hacer divisiones de polinomios, vamos a hacer tranquilamente, no preocuparse. Primero de todo se deja espacio, se suele dejar espacio para el resto de potencias, la de 3 aquí, la de 2, la de 1 y la independiente, más o menos ya he dejado espacio. Y la pregunta que vendría ahora a hacerse es, ¿qué número tengo que multiplicar este valor de aquí, la x únicamente, para resultar este valor de aquí? Pues obviamente lo tendré que multiplicar por 3 al cubo. Una vez que tengo este valor, primero multiplico x a la 3 más 1. X a la 3 más 1 es x a la 3, lo pongo en el lugar de las x a la 3 que he reservado. Seguidamente multiplico con las x y me dará x a la cuarta. Me tiene que dar lo mismo, si no, mal asunto. Seguidamente ponemos aquí una raya y restamos. O lo que es lo mismo, cambiamos el signo a estos valores de aquí y luego sumamos. Es lo mismo que restar. Luego, el primero se va a anular y el segundo, como no se está restando con nada, quedará tal cual. Y debemos hacernos la misma pregunta. ¿Por qué número tengo que multiplicar la x para que me dé menos x a la 3? Pues menos x a la 2.
lo que me va a dar aquí menos x a la 2, aquí me va a dar menos x a la 3, cambiamos signos, sumamos, se anula más x a la 2. Misma pregunta, más x será, me va a quedar una x por aquí, más x por aquí, pero cambiamos signos, se me anula, etc. Y finalmente, pues más 1. Sigo por aquí. Por tanto, lo que me va a quedar es que el residuo será igual a menos 1. El cociente será este de aquí y por lo tanto podemos ya armar lo que hemos dicho antes. Lo guardo por aquí. Perdona, aquí me he fijado y me he olvidado de este menos, ¿eh? Luego, este 1 es negativo realmente. Y por lo tanto, el residuo será más 1. Ok. Entonces, la primera de las integrales será otras dos integrales, las cuales serán x a la 3 menos x a la 2 más x menos 1 de x más 1 entre el mismo coeficiente, x más 1. En fin, todo esto es la primera integral, ¿ok? Esto de aquí ya hemos visto cómo se resuelve, lo resolveremos hacia el final. Vamos a ocuparnos ahora de esta integral de aquí. Esta integral de aquí, si nos fijamos, tenemos aquí una función y arriba tenemos la derivada de esa función. Como hemos visto ya varias veces, esto es el logaritmo neperiano de x más 1. Así pues, la primera integral de todas será x a la cuarta entre 4 menos x a la 3 entre 3 más x a la 2 entre 2 menos x y más el logaritmo neperiano de x más 1. Vamos ahora con la segunda integral, vamos a proceder de la misma manera. Primero de todo, dividiendo el numerador entre el denominador. Dejamos espacio para x sub 1, para x a la 1, para el término independiente y todo esto entre x más 1. El número por el que tendré que multiplicar la x para que me dé 5x a la 2 será 5x. 5x por 1 es 5x, que lo pongo en el lugar del grado 1. Y esto, no es ninguna sorpresa, 5x a la 2. Cambiamos los signos y sumamos. El primero de todos se anula y el otro se mantiene. Seguidamente multiplicamos por menos 5, por lo que en el término independiente me queda menos 5 y aquí me quedará menos 5x, que cambiando de signos, el primero se me anula y el residuo que me queda es más 5. Y no se ve muy bien. Luego más pequeñito. Ahí está. Ok. Luego, la segunda de las integrales en realidad se puede formular como la suma de dos integrales. La primera de las cuales será 5x menos 5 de x más la integral de ¿qué? Del residuo entre el denominador que teníamos, que es x más 1. Luego, esta integral de aquí es igual a 5x a la 2 entre 2 menos 5x. Y esta otra de aquí será también logarítmica. Fíjate que para aplicar la integral inmediata logarítmica necesito aquí tener la derivada de la función que tengo abajo. 5 no es la derivada de x más 1, esto debiera ser 1. Pero como yo esto lo puedo poner como si fuera esta multiplicación, y sé que si esto se está multiplicando lo puedo echar fuera, luego esto me quedará más 5 por el logaritmo neperiano de x más 1. La siguiente será 3x, término independiente, x más 1. Esto se tendrá que multiplicar por 3. Aquí me dará un 3 y aquí me dará 3x, que cambiando los signos... ¿Qué está pasando aquí? Que cambiando los signos y sumando me quedará esto de aquí. Luego la tercera de las integrales será la integral de 3 de x más la integral de menos 3 entre x más 1. Y esto será igual a 3x, este 3 lo podemos sacar fuera, menos 3, y por el logaritmo neperiano de la función que tengamos abajo, x más 1. Por último, la cuarta de las integrales no será más que el
que 4 veces el logaritmo neperiano de x más 1. Vale, si ponemos una cosa tras otra, pues tendremos la integral de todo esto. Más hay que tener una cosa muy en cuenta, y es estos signos de aquí. Estos signos de aquí nos invitan a cambiar el signo de lo que nos dé la integral. Es decir, que en el 2 tendremos que cambiar los signos y en el cuarto pues también. Ahora ya si ponemos todas estas soluciones una tras otra y si queremos lo simplificamos un poco, pues tendremos la solución.